Hola, bienvenidos a nuestro primer proyecto con PHP y JavaScript Vanilla. Lo que voy a hacer actualmente es usaré PHP para lo del backend y JavaScript Vanilla para el frontend. En sí lo que hace es una aplicación de enfoca con API REST y lo que hace es lo siguiente, nos permitirá hacer el clásico método CRUD, que es listar nuestros datos, poder agregar uno nuevo, por ejemplo agregar uno nuevo llamado caminar por el parque. Nos permite guardar los datos, a su vez también poder editarlos en el parque a las 7 de la mañana. Y también nos permite eliminarlos. Si hace eliminarlo, pues sí, ya estaría. A su vez también, si son bastante perspectivos, lograron ver que automáticamente se hace una pequeña transición en el método save. En el botón save aparece algo así, parece una pequeña transacción. Y eso ocurre precisamente por las funcionalidades que le estoy dando. Por ejemplo, voy a agregar uno nuevo. Poner que deseo estudiar JavaScript. Verán que aparece esta pequeña animación y una vez que termina, los datos son automáticamente listados. Si te interesa saber cómo hice esto, es que este es el final del video. Bueno, pasar directamente por las herramientas que necesitaremos. Y necesitaremos PHP 8, Shang. Te recomiendo instalar Shang. ¿Por qué? Porque una vez instalado te va a dar lo que es un servidor. También ya va a venir PHP. A su vez también ya va a tener MySQL. Así que ya son 3 en 1. Bootstrap es el entorno que es el framework que usaremos para diseñar. Y Visual Studio Code, que es el editor de texto que vamos a usar. Bueno, empecemos. Lo primero que tengo que hacer es crear una pequeña carpeta en el disco local C, en Shang, htdocs. Y aquí vamos a crear una carpeta nueva que va a ser nuestro primer CRUD en PHP. Vamos a abrir nuestro editor de texto, en este favorito, en este caso Visual Studio Code. Vamos a arrastrar nuestro archivo y ya estaría. Lo que vamos a hacer es dividirlo por dos lados. Por un lado va a ser el API y por el otro lado va a ser el frontend. En este caso para el frontend simplemente usaré un index.html. Y para el lado del API tenemos una carpeta llamada API. De esta manera, para confirmar si nuestro servidor está funcionando, voy a poner acá el nombre CRUD PHP 8. Acá un título que diga pues hola mundo. Para comprobar si está funcionando o no, pues nos vamos al navegador. Cerramos todo esto. Vamos directamente a localhost / el nombre de nuestra carpeta que hemos dicho, root API PHP. Y lo tienen, el Hello World. Bueno, por el lado, ustedes ya ven que nuestro servidor, nuestra carpeta ya funciona. Tanto vamos a comenzar de una buena vez con el tema de la arquitectura. Vamos a usar una carpeta llamada database. Crearemos otra llamada models. Crearemos otra llamada controllers. También crearemos un archivo htaccess. De ahí les explicaré para qué o cómo lo vamos a hacer funcionar. Pero eso después lo haremos. Primero maquetemos un poquito nuestros datos. Primero crearemos un archivo PHP database.php. Esto va a ser una clase. Crearemos una función pública. Esta será estática, que se llamará conectar o connect. Yo lo dejaré como connect. Y lo que haremos aquí será un try catch de lo siguiente. Aquí, como vamos a hacer este PDO, vamos a usar un PDO exception como el lado del error.
vamos a cerrar absolutamente todo y haremos un echo con un mensaje con un JSON netcode. Lo que haremos será aquí escribir un mensaje de esta manera. Aquí, si en caso hay un error, pues marcará directamente ese error. Y ahora aquí haremos nuestra conexión. Haremos un return new PDO. Aquí necesitamos diferentes cosas. Uno de ellos es el DCN, otro es el usuario y otro es la contraseña. El primero es el DCN, el segundo es la contraseña, digo el usuario. El siguiente pues es la contraseña. En este caso el usuario es root. Y aquí el DCN vendría a ser MySQL, que primero inicia con el driver. Después te pide un host, en este caso localhost. Después te pide el dbName, que es básicamente tu base de datos. Todavía no lo hemos creado, pero se va a llamar root.php. Después nos va a pedir un charset. Bueno, esto es opcional, pero yo decido ponerlo para no tener problemas con la ñ. UTF-8. No host, dbName, charset, pues eso sería básicamente todo lo que necesitamos en el lado de aquí. Entonces, ¿cómo podemos comprobar si esto realmente funciona o no? Pues creamos una instancia en el lado de aquí. Le daremos conexión, haremos new database. No, ni siquiera new database. Vamos a hacerlo de esta forma. Database, conectar. ¿Por qué puedo hacer esto? Pues porque estoy usando un método público. Y además también es un estático. Por lo tanto, me permite hacer esto. Y ahora, si nosotros vamos a la ruta que está acá en API/controllers, podemos escribir aquí api/database.database.php. Verán que aparece un mensaje de error. ¿Y esto por qué se debe? Pues se debe a porque exactamente nuestra base de datos no existe. No existe nuestra base de datos, así que vamos a crearla. Vamos a crear root. Vamos a elegir cualquiera de tu preferencia. En este caso voy a usar UTF-8 Spanish 2CLI. Crearé una tabla llamada task con las siguientes columnas. El primero será un ID, obviamente. El siguiente va a ser un título y una descripción. Y el último será una fecha. En este caso, en la fecha le voy a poner ¿dónde está? Este de aquí, time space. Y aquí en predeterminado también cubre el time space. Y en el caso del ID voy a poner aquí que sea primario. Y aquí voy a cambiarlo que sean 20. Un momentito, primero tengo que asignarlo aquí. Ahora sí, primario. A ver que sean 20 y ya estaría. Ahora dice llave primaria y acá debe ser primaria. Aquí en título le voy a poner un varchar de 60 caracteres y aquí en description le pondré un text. Aquí le pondré la asignación que puede ser nulo, sí que no hay ningún problema. Ahora le voy a dar en continuar para guardar mis cambios de la base de datos. Debería darnos este resultado: un ID que sea varchar, un título, una descripción y un date. No le pongo autoincremento porque el ID lo vamos a poner nosotros. Ya me entenderás más adelante cuando lo veas. Ahora vamos a actualizar este y como puedes ver, qué raro sigue siendo error. Carácter set indefinido, mencionar. De repente tenga que estar en mayúsculas todo. Sí, ese era el error. Necesita estar en mayúsculas todo. Bueno, el punto es que no se debe dejar todo en blanco. Bueno, ahora con nuestra base de datos ya lista, no habría ningún problema. Resulta que el charset necesita estar en mayúsculas. Bueno, un problema menos. Ah, sí, esto de acá ya no va a ser necesario, ya que lo vamos a necesitar para otro lado. Bueno, ahora sigamos con nuestro primer modelo, que es básicamente toda la lógica que va a usar nuestra aplicación. En este caso va a llamarse task.php.
Acá crearemos otro llamado PHP, haremos una llamada class task. Aquí crearemos la primera función. En este caso crearemos diferentes parámetros, uno que va a ser ID, que esto va a ser pues obviamente un string porque le habíamos asignado así. Solo necesitaremos tres nomás, uno que es el título y otro que es la descripción. Y aquí haremos nuestros clásicos headers. Entonces escribiremos un public function que es un setID. En este caso va a extraer lo que es un string en un parámetro ID. En la parte de aquí lo que vamos a hacer es un this ID, haciendo referencia al ID que tenemos ahí como método privado. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer en el resto. Vamos a cambiar un poco la estructura. Set title. Title, aquí también title. Set description. Aquí des. Y aquí también description. Y ahora por el otro lado haremos nuestros clásicos métodos para poder extraer datos, editarlos y eso. Por lo tanto nuestro lado de código ya comienza aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es vamos a crear una función que sea pública, que sea pública. Y haremos all. Y esta función pública lo que va a hacer es extraer todos los datos. Le pondré static porque no hay ningún parámetro que sea necesario para él. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer nuestra primera sentencia SQL. Select from task, que es el nombre de nuestra tabla. Task, y aquí haremos nuestra primera sentencia, nuestro primer statement. Entonces lo que haremos aquí será lo siguiente. Database connect preparate SQL. Entonces en el lado de aquí haremos nuestro statement.execute para poder ejecutar la función. Y ahora nosotros solo tenemos nuestro statement y nuestra sentencia hecha, pero nos falta recorrer el array. Por lo tanto acá crearemos un array que va a ser básicamente para poder tener todos los datos, y eso es lo que vamos a retornar. Entonces acá crearemos un método while, haremos un row, un statement igual fetch, pdo fetch associative, y este array vamos a llenarlo con los valores que nos den row, y eso es lo que vamos a retornar. Eso es por el lado de nuestro método all, que es básicamente extraer todos los datos. Y ahora el método siguiente que vamos a hacer va a ser el método create, que es básicamente crear nuestros datos. Nosotros podemos pasarlo por parámetros, pero no es seguro hacerlo de esa manera. Por lo tanto vamos a usar lo que son nuestros headers y nuestros getters. En ese caso lo que nosotros podemos hacer aquí es lo siguiente: preparamos nuestra sentencia SQL, insert into task. Aquí obviamente nuestros parámetros title y description. Entonces al final nuestros values y los asignaremos de esta forma. Entonces haremos otra vuelta a nuestro statement y haremos uso de nuestra propiedad de connection. Conectar preparate SQL. Y entonces aquí hay dos formas de pasar los parámetros. Uno, podemos pasarlos mediante el mismo execute, o podemos bindearlos. En este caso voy a bindear los valores con dictparams. Lo primero que hay que poner es el
primer artículo del objeto. En este caso estamos usando interrogación. Por lo tanto, escribimos 1. Va a ser referencia al primero, en este caso ID. Y aquí nuestro valor. En este caso sería this ID. Entonces haremos con el resto lo mismo, con el 2 y con el 3. Aquí sería title y aquí sería description. Aquí no es necesario usar lo que es el 0 porque por alguna extraña razón ya detecta que es el primero. Así que agradecido. Hacemos execute y ya estaría lista nuestra sentencia. Y aquí para comprobar si nuestra sentencia ha sido correcta, podemos dar un return statement row account. En ese caso ya estaría por este lado. Ahora continuemos con el siguiente. El editar, que es muy parecido a lo que vendría a ser la función de... De hecho sí, es demasiado parecida a lo que es el create. ¿Qué vamos a hacer aquí? O bien podemos pasar un ID o también por los parámetros del Bimbara. En este caso voy a seguir usando los parámetros del Bimbara. Así que vamos a seguir. Update. Task. Set nuestros valores. Que en este caso primero va a ser el título. Voy a bindearlo con interrogación. Description. Voy a volver a bindearlo. Y el método where. Y también voy a bindearlo nuevamente. Preparo un statement para hacer la conexión con la base de datos. Otra vez connect. Preparate. SQL. En este caso podemos copiarnos la estructura de aquí. Entonces al inicio sería título y después descripción y por último ID. ¿Por qué de esta manera? Porque al inicio estamos diciendo que el primer valor será título, el siguiente será descripción y el último será ID. Por lo tanto, por eso es el orden. Ahora lo ejecutamos con el execute. Y ahora aquí no podemos retornar un row count porque si en caso nosotros enviamos los mismos valores no nos daría un positivo, por lo tanto simplemente voy a retornar un true. Y ahora uno de los últimos casos antes de acabar sería el delete. En esta ocasión también haré lo mismo, voy a bindearlo. Delete from task donde where, donde el id es igual a incógnito. Entonces prepara el statement va a ser igual a un database, conectar, hace connect que va a ser un preparate y el preparate va a ejecutar mi consulta y nuevamente el statement va a enviarlo, el primer valor que estoy enviando con el this.id. Nuevamente voy a ejecutarlo, execute, voy a retornar un statement por round count. Acá sí puede usarse round count porque nuestros valores sí había. El round count sirve para saber si hay un cambio y en este caso sí hay. Si eliminas un dato obviamente que va a haber un cambio. Y falta un último método, en este caso también es muy similar a edit, que es para poder extraer uno individualmente. En este caso es muy parecido a lo que es el delete, así que por lo tanto me voy a copiar la función de acá, excepto en la sentencia del SQL. Aquí lo cambiaré por select from task rayita id, select from task where id, y eso sería básicamente todo.
Ahora, para poder usar lo que es el método all, podemos aplicarla igual como hicimos acá en Database Connection. Pero para el resto, que vendría a ser create, update, delete y poder editar por uno, sí va a ser necesario crear una instancia. Y eso es exactamente lo que queremos, para evitar ataques de DDoS. Bueno, ahora queremos una última función que vendría a ser, un último archivo que vendría a ser task. Task pero en el lado del controlador. Entonces aquí no voy a hacer una clase porque tendría que configurar muchas cosas. Por lo tanto lo que haré será usar el antiguo método que se hacía muy comúnmente, que es, voy a incluir los archivos primeramente. ¿Qué es lo que necesito primero? Mi base de datos. ¿Qué es lo que necesito después? Pues el modelo. Y ahora, ¿qué variable necesito ahora? Pues el método. Y eso se extrae mediante el $server server methods. ¿Qué pasa con el server methods? Nos permite extraer el método, como bien su nombre indica. Nosotros hacemos un hecho de methods y vamos a nuestra ruta, que vendría a ser aquí controllers API, controllers task.php, permite tener el método serving methods. Bueno, debería decirnos el método get. Bueno, en este caso era request method. Debería aparecernos el método get. ¿Por qué? Porque el navegador por defecto siempre hace un get. Y de esa forma podemos hacerla condicional. En este caso sería un switch. Le va mejor usar switch porque son diferentes métodos. Y aparte del método clásico que es get, post, put, delete, también existe el método patch, el método get. Hay más métodos que para evitar problemas con ellos es mejor tener un default. Y este default, que es lo que nos va a proporcionar, es un HTTP response code 404. Y eso sería pues básicamente todo. El método no está disponible. Haremos para el resto de métodos, que vendría a ser el método post. Método post, pondré un break. Un break también para demás métodos. En este caso, método put. Un break. Método delete y otro break. Ahora, para poder ver si los métodos funcionan o no, tendrás que probarlo con algún cliente que te permita ejecutar diferentes métodos. Los más comunes usados serían pues Postman. Es muy bueno para poder hacer peticiones HTTP. Otro sería Insomnia. También es muy bueno para hacer peticiones HTTP request. Este de aquí es más usado para lo que es GraphQL. Por lo tanto, si estás familiarizado con el mundo de React, se te hará mucho más conocido. O también Insomnia, que es muy bueno. Subes también Postman, que es bastante útil, es el más popular. Yo en este caso no voy a usar ninguno de los dos porque no quiero estar instalando más cosas. Entonces voy a usar Turner Client. Si tú buscas aquí en las extensiones de Visual Studio Code, escribes Turner, verás que te aparecerá uno que se llama Turner Client. Este también nos permite hacer lo mismo que Postman, hacer peticiones HTTP request y poder hacerlo en el mismo editor de código. Pues no, es mucho más sencillo hacerlo de esa manera. Entonces, usando el mismo, vamos a copiar nuestra ruta que tenemos acá.
y vamos a ponerlo nuevamente aquí en un nuevo request. Voy a eliminar todo esto porque no viene al caso. Crear un nuevo request. Copiaré y pegaré lo que está en nuestra URL. Y este es el método get. Ahora, si yo quiero cambiarlo por otro método, post funciona. Ahora, método post, digo patch, debería aparecer 404. ¿Por qué? Porque así lo hemos modificado. Todo aquel método que no pertenece a estos 4, automáticamente el servidor responderá con un 404. Ahora, por ejemplo, yo digo en el método post no quiero eso, quiero que me respondas con un 204. Con el método post aparece 204. De esta forma puedes hacer y manipular los métodos como tal. En este caso iniciaremos con el método get, que es extraer los datos. Diría no, mejor iniciamos con el método post, ¿no? Es lo mejor, ya que siempre es por lo general un create. Antes que extraer sería mejor crear el dato. Por lo tanto, vamos a hacer un create. Create, crear task, pues, ¿no? Crear una tarea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como anteriormente les mencioné, necesitamos hacer una instancia. Por lo tanto, crearemos task. También pueden llamarlo instancia, no hay ningún problema. Y crearemos lo que es new task, que es nuestra clase como tal. Entonces aquí en task lo que haremos será pasar el ID. No, primero es set ID. Sí, de esta manera. Entonces para poder hacer esto crearemos un ID, que es básicamente nos permite generar un string de 13 caracteres si no me equivoco. Y nuevamente haremos lo mismo con el resto. Set nombre, set título. En este caso, antes de poder continuar, necesito crear un par de cositas. Aquí en el request, en PHP sobre todo, es necesario tener en cuenta dos cosas. Uno es, tú puedes recibir parámetros a través del método get, es decir, si yo hago esto, puede ser un parámetro nuevo. Otro sería enviártelo por un JSON, de esta manera. Y otro también muy diferente es enviártelo por un formulario. Ahora, si nosotros enviamos los valores por un formulario, tendremos que usar directamente algo que nos certifique el formulario. Y eso sería de esta manera. Puedes usar tu request de esta forma. Request JSON decode, JSON encode, $post. De esta forma puedes usarlo. ¿Y cómo usarías tu request? Pues de esta manera. Vamos a hacerlo primero con un formulario y después te explico cómo sería directamente con un JSON. Pues no, la gran mayoría de personas estamos acostumbrados a usar con JSON. Por eso le estoy aclarando. Set description. Y aquí pues se llamará description. Y en la parte de acá lo que haremos será crear nuestra petición. En este caso, como lo haremos, pues ejecutaremos el create que vendría a ser nuestro resultado. En este caso, el create nos va a retornar un valor. Este sería nuestro resultado. Y ahora haremos una condicional. Si result es verdadero, pues va a ser un HTTP response 200. Y si en caso pues es falso, pues dará un HTTP response 404. Y ahora, aquí también deberíamos hacer una validación, ¿cierto? Si request title no existe, o si request description no existe, va a ser un HTTP response 404 y lo que va a hacer aquí es matar toda la función. Es decir, va a terminar la función abruptamente porque no puede continuar. Aquí falta colocarle lo que son las signos de exclamación. Y eso sería pues básicamente todo. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es probarlo. Que ponemos acá description y título.
Y ahora aquí en título y en description, por ejemplo en título lo que podemos hacer es lo siguiente. Ponemos beber agua y en description cada 30 minutos. Si nosotros enviamos esto, debería dar una petición verdadera. Ah, verdad, antes necesitamos llamar la función crear task. Y ya estaríamos haciendo referencia a nuestra función. Ahora le damos a enviar y verán que ya funciona. Ahora, ¿cómo ves los datos? ¿Cómo sé si esto funcionó o no? Pues vamos a crear la función de listar los datos. En este caso, read task. Aquí no necesitamos ningún ID porque vamos a mostrar todos los datos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con database, no digo con task y el método all. Y ya estaría. Ah, sí, antes de continuar, me faltó aclarar aquí que vamos a poner JSON encode a todo el array. ¿Por qué? De esta forma vamos a tener ya una arquitectura JSON, por lo tanto no tendremos que preocuparnos para que nos muestre un error. Ahora, dicho de esa manera, ya podemos usar el método get. Nosotros ahora cambiamos la petición por un get y verán que aparentemente no mostró nada. Déjame ver por qué. Me lo voy a examinar. No, sí se llenó. Efectivamente acá está. ID y título, descripción. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no funciona nuestra base de datos y está leyendo el archivo en el modelo? Y la respuesta es obviamente porque me faltó poner la función aquí. Bueno, ahora si damos set, ahí estarán nuestros archivos. Ahora, ¿qué más podemos hacer actualmente? No solamente llenar datos. Ah, verdad, voy a retornar el tema que les dije hace un ratito de formulario. La gran mayoría de personas no usa formularios, pues, más que nada porque desean tener control de los archivos. Y lo que podemos hacer aquí es enviarlo en formato JSON. Pero si nosotros enviamos en formato JSON, va a aparecer lo siguiente. Ahorita se lo voy a mostrar para que se den cuenta de lo que me estoy refiriendo. Voy a poner una coma, voy a poner otro título de PHP 8 en el lado de estudiar. Voy a escribir la función, el título llama estudiar. Aquí tengo que cerrarlo entre llaves. Aquí también creo que es lo mismo, tiene que ser entre llaves o no va a funcionar. Y ya estaría. Ahora, ¿qué pasará si yo envío de esta manera? Efectivamente, un error. ¿Por qué? Porque estoy enviando en formato JSON. Y esto de acá no acepta JSON. Entonces, ¿cómo hago que funcione JSON? Pues de esta manera. En vez de escribir todo esto, lo que vamos a hacer es escribir file get content http / input. Creo que solo es un input nomás. Y faltó aquí los dos puntitos. Entonces aquí vamos a convertir esto. Todo aquí lo vamos a copiar. Vamos a cambiar el JSON encode de esto por esto. Bueno, aquí lo que tenemos que escribir es php //input. De esta forma se hace lo que es la función en sí. Después de una buscada rápida, tiene que ser php con 2 slash. Pero continuando con el tema previo, de esta forma podemos extraer los datos que nos envían en formato JSON, así que ahora no debe haber problemas. ¿Ves? Ya está ya. Ahora sí vamos a hacer el método get, ya nos da los dos datos que estamos enviando. Anteriormente habíamos enviado por un formulario de beber agua y ahora estamos enviando a estudiar mediante un formato JSON. Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente, ya tenemos que crear y leer los datos. Seguiremos con el método más sencillo que vendría a ser eliminar los datos, delete task. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a hacer, en este caso es una petición get simple, así que no hay ninguna necesidad de usar el método request. Hacer es niño task set id. Aquí le enviaremos directamente el id. El parámetro se va a llamar id. Task y delete, pues, ¿no? Este delete viene a ser lo que en nuestra función de que está directamente en nuestro modelo. Retorna un entero porque el resultado de round count en sí es un número. Eso también nos da un resultado. Entonces, subir. Entonces aquí básicamente haremos la misma verificación. Si existe o no existe, lo ponemos aquí. Ahora, ¿qué pasaría si en caso este ID no hubiera? Pues no, puntualmente no hubiera. Si no existe el ID, insert get ID. Si no existe el ID, pues mostrarás una HTTP response 204. No, diría 404 ya que no existe. Y ahí después matarías toda la función. De esta manera, ya tendríamos que eliminar. Ahora falta lo que vendría a ser el editar. Así que iniciamos nuevamente. Update as. Aquí es muy similar a lo que vendría a ser el editar. Digo, el crear. De hecho, podemos hasta inclusive copiar todos los datos acá. El request. También podemos copiarlo de acá. Y no habría problema de cómo enviamos los datos. Lo importante es que los datos estén enviados. Acá pondré ID. Ah, sí, falta una cosa más. O si insert ID no existe, pues va a mostrar básicamente lo mismo. Que es un HTTP, pues va a responderme con un 404 y va a matar toda la función. Ahora lo que hay que hacer es llamar el método, que es update. Esto va a darme un resultado. Recuerda que yo le puse un true, pues va a retornarme un booleano. Si en caso funcionó, pues va a retornarme. Básicamente es lo mismo que esto. Y no habría ningún problema. Nosotros podemos probar eliminar y actualizar actualmente. Pero antes de probarlos, voy a hacer también uno que es editar por uno, ¿cierto? Que es, voy a extraer, ¿qué es esta función de acá? Que es básicamente me extrae uno individualmente. Actualmente si yo doy clic en enviar al método task, simplemente me va a extraer todos los datos. Y si yo quisiera solo uno, pues tendría que especificarlo. ¿Y cómo lo especifico? Si estoy usando el método get. También me falta escribir aquí el delete para que funcionen los métodos, obviamente, y update as. Ahora aquí tendría que especificarlo. Por lo tanto, lo que haré será lo siguiente. Voy a escribir una función nueva aquí que sea extraer un dato, así que escribiré read task, nada más task. ¿Por qué? Porque es uno nomás. En el otro sí es task porque lleva una S ya que es todos los datos en general. Bueno, lo que hay que hacer es, como anteriormente lo dije, tendríamos que extraer el ID. Y aquí hay una función que te está extrayendo el ID. Yo diría que inclusive antes de enviar esto deberíamos ponerlo al último. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo la sentencia y así evitaríamos consumir innecesariamente recursos del sistema. Aquí sí está bien porque primero tenemos que especificar si existe o no existe parámetros. Si el cliente no nos está enviando parámetros en sí. Y aquí sería el punto, ¿no? Entonces aquí podemos hacer nuevamente lo que anteriormente estamos haciendo, que es el método task, vamos a listarlo de esta manera, task execute, task, set id,
Y en la parte de acá pondremos el ID. Aquí el método que hemos puesto de edit. Aquí son los datos que nos está extrayendo por defecto, así que será nuestros datos editados en general. Yo puedo escribir directamente acá una función de tas, por ejemplo, tas. Es sencillo. Ahora, si tas existe, por así decirlo, si myTas existe, pues vas a retornarme el tas, pues no como tal. myTas, y si no existe, pues vas a retornarme un http response 400. Aquí también te voy a especificar que me faltó hacer una cosa, que es lo siguiente. Aquí en sí estoy enviando un booleano o un número entero. Entonces lo que hay que hacer es editar esto. En vez de retornarme lo que es un execute, va a retornarme lo que es un fetch object. Y esto de aquí lo voy a convertir en un JSON en code. De esta manera. Y ya estaría. Ese es el único cambio que necesito. No hay nada más. Simplemente edite esta misma línea. Ahora sí, vamos a probarlo. Antes de probarlo hay que verificar si existe o no el ID. Vamos a hacer lo siguiente. $get igual a ID. Si existe, un momentito lo voy a corregir, si existe de esta manera, si existe el ID, pues vas a hacer lo siguiente, y si en caso no, vas a listarme todo. readTas, si en caso existe, readTas con S, si en caso no existe. Ahora vamos a probarlo. Si nosotros hacemos un task y no hay nada, verán que no existe, verán que no se ejecuta la función. Ahora si yo copio este ID y lo pongo aquí de esta manera, ID, verán que me retorna un objeto, y es el objeto que yo especifiqué, el último en este caso, estudiar PHP 8. Ahora, si yo quiero editar esto, pues puede ser PHP 8 con PDO. Vamos a darle en send y verás que dicen 200. Ahora, si vamos a extraerlo, el mismo valor debería decir el PHP 8 PDO. Ahora, si quiero eliminarlo, vamos a darle en send y él eliminó. Ahora, si extraigo todos los datos, pues me mostrará un false. No digo, si extraigo ese mismo dato, me mostrará un false. Ahora, si yo quiero extraer todos los datos, pues va a mostrar absolutamente los últimos datos que me quedan. Voy a volver a enviar estudiar PHP PDO. Voy a cambiarlo acá con POO por el método post. Y ahora voy a extraer los datos y estaría nuevamente el dato. Eso sí, el ID va cambiando. Tal vez parezca igual, pero al final estas letras, estos últimos caracteres que están acá, suelen cambiar. A partir del 5D suele cambiar. Y también creo que depende del tipo de formato que tenga. Es un algoritmo que básicamente se basa en 6. Inicia con 6, no sé por qué, pero la gran mayoría se inicia así. En MongoDB también inicia con 6. Dato curioso. Bueno, nuestra API está casi lista. ¿Por qué digo casi lista? Porque nadie va a escribir controllers y lo escribe con la extensión .php. La gran mayoría espera algo similar a esto. O sea, escribir esto y escribir ya sea tu ID en el lado de acá. Ejemplo, ya que este valor existe, escribir esto de esta manera. Pero si yo envío esto, pues no va a funcionar, va a aparecer un error. Y efectivamente debe aparecer un error, porque esta ruta no existe. ¿Y eso cómo lo corregimos? Lo corregimos con htaccess. .htaccess. Bueno, pasaremos a hacer lo que es el htaccess. Ya tenía un esqueleto hecho y lo dividí en dos lados. Primero lo que tenemos que hacer es escribir rewrite engine on, que es básicamente iniciarlo y poner las reglas. La primera regla es que la ruta se va a llamar task y va a ser de esta forma. Va a ser comparada con el siguiente parámetro. Siguiente ruta, mejor dicho, controllers API. Este HTTP access está en el mismo APIs raíz, para que pueda usar directamente controllers como la carpeta inicial. Task API.
Esto es básicamente para los que no tienen parámetros, y para los que tienen parámetros, ya sea el put, el delete o el get cuando quieres tener un parámetro, pues este sería. Aquí le estoy asignando que yo quiero que todos los parámetros, ya sea mayúsculas, minúsculas y números, puedan ser enviados mediante esta API. Y a su vez esta va a ser la ruta. Controller stats php id igual a $1. $1 hace referencia al primero. En este caso este de aquí. Si yo tuviera más, por ejemplo, en vez de $1 tuviera otro parámetro que también fuera por ejemplo, no sé, nombre, o sea, si quiero filtrar por nombre quizás, digo por título, si quiero filtrar por título, tendría que hacer otro nuevo de estos y de esa forma podría hacerlo. Ahora vamos a probarlo. Vamos a hacer nuestra petición ahora con lo siguiente, apitas, y verás que es el mismo resultado. Ahora lo que yo quiero es extraerlo por ID. Ahora un slash y todo el contenido del ID ahí, y ya estaría. ¿Afecta algo? Pues no, simplemente cambiaste la URL a una URL mucho más amigable. Y eso sería pues básicamente todo. Ya estaría tu API hecha y lista. Ahora pasaremos a la siguiente sección, que es desarrollarlo el frontend, que es básicamente hacer esto. Bueno, iniciando ahí, vamos a iniciar ya con la parte 2. Yo ya tenía lo que es una arquitectura ya hecha, un esqueleto ya hecho. Lo primero que voy a hacer es crear un CRC, y aquí escribiré lo que es el index de JS. Entonces básicamente para poder iniciar lo que es un archivo de JavaScript, ya lo vinculé. Yo recomiendo que lo pongas al inicio con el deref. Bueno, explicaré lo que tiene. Al inicio estoy extrayendo las clases de Bootstrap. Bootstrap 5 para ser exactos. Y estoy poniendo todo el body en oscuro. Estoy creando una cabecera que sea un content fluido, una prat. Le he puesto mi primer result con PHP. Aquí le puse una altura de 600 píxeles. Aquí tú lo alteras dependiendo de la pantalla que tengas. Y un formulario. Aquí está el formulario. Y también he escrito lo que es el header. El body de que merece el formulario. Aquí está. Y nuestro listado. En este caso vamos a usar una nueva forma de hacerlo. Simplemente voy a asignar el tBody con un ID. Y acá tenemos nuestro pequeño ítem. Vale, asignado también como ítem. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos diferentes tipos. Acá tenemos un ID, tenemos otro ID, ya vendría a ser 2. Acá tenemos otro ID y acá tenemos otro ID. Y acá también tenemos otro ID, que es el formulario. Solo tenemos 5 IDs en total. Y esos 5 IDs son los que vamos a extraer. Si te preocupa hacer lo que es el diseño y todo eso, pues lo voy a subir al GitHub y ahí puedes copiar lo que es el index HTML. No vamos a cambiar nada, lo único que vamos a cambiar es lo que vendría a ser nuestro JavaScript. Vamos a las funcionalidades. Ahora si yo me voy a la carpeta raíz, que vendría a ser esta de aquí, verás que ya tengo la misma arquitectura anterior. Y si aprietas F12 puedes ver las consolas de comandos. En este caso voy a poner el internet sin limitaciones para evitarme complicaciones, ya que necesito probarlo inicialmente. Y eso sería todo, no hay ningún error, así que no te preocupes. Vamos a iniciar con lo primero. Ya como sabemos que nuestra API funciona, haga cualquier petición funciona, además también tenemos datos, lo primero que voy a hacer va a ser obviamente usar el método get. Pero antes voy a tener que llamar todos nuestros datos. ¿Cómo sé si mi archivo está vinculado o no? Pues vamos a red, damos F5 y verás que acá dice index.js. Este es nuestro archivo, dice 304 porque pues básicamente no ha sido modificado. 304 porque no ha sido modificado. Si hacemos un log, por ejemplo, hola mundo, castellano, verás que dice hola mundo. Recuerda que estamos en PHP, por lo tanto tenemos que estar actualizando cada vez que queramos hacer algo.
Vamos a iniciar. Primero haremos el apartado de el formulario como tal. fmr igual a document.getElementById. Después nuestro apartado de nuestros botones. Digo, nuestras etiquetas de botones. Como sabrás, tenemos dos botones. Digo, dos etiquetas de botones. Uno que es un loader y otro que es un save. El save es para guardar y el loader es para explicar, para darte la iniciativa que se está guardando. Es una petición a la base de datos para guardarlo. Entonces vamos a copiar el loader. Vamos a ponerle spam loader document.getElementById. Ahora el spam del save document.getElementById. Save. Ahora los otros dos que son básicamente indispensables. Aquí también haremos lo que es denegación de eventos. En este caso usaremos el list content para hacer negación de eventos. Aquí ponemos nuestro list content document.getElementById. Y el último que es nuestro ítem, list item document.getElementById. Aquí usaremos el nombre que está acá, list item. Y ahora si te fijas aquí, verás que dice template. Y el template no es un archivo HTML como tal. Simplemente si tú buscas aquí, verás que en el template, vamos a ir hasta abajo, el template sí lo reconoce, pero el contenido que está dentro del template dice document fragment. ¿Esto qué quiere decir? Que es un fragmento, no es un HTML como tal, es un fragmento. Y por lo tanto no podemos llamarlo así, sin faltar el content. Ahora sí podemos llamarlo. Ahora lo primero que hay que hacer, como dije, es listar los datos. En este caso vamos a hacer dos métodos, uno que se llame vamos a manipular lo que son el DOM. Pues no, fmr.add submit. Y esto va a darme un handle submit, una expresión handle submit para poder hacer la petición. Esta es una constante que me va a dar un evento. Ahora, si en caso a ti no te autocompleta, como en mi caso ahorita que estás viendo, puedes hacer lo siguiente. Haces esto, escribes @params, o también puedes hacer lo que hice un ratito, que es simplemente apretar un slash diagonal, escribir dos veces el asterisco y darle enter. De esta manera puedes usarlo. Y escribes acá lo que es event. Verás que acá mismo te aparece la opción de event. Entonces tú escribes event.preventDefault y ya verás que ya te aparece todo. Entonces ahora en este handle lo que tenemos ahora también es un título. Por lo tanto yo lo que haré será estoy iniciando ahorita con lo que es el formulario para poder captar las señales. Después haremos el build para hacer lo que vendría, lo que les dije. Pero antes quiero mostrarles una cosa. Aquí también voy a iniciar un título. Voy a escribir fmr.title.value. Y ahora description fmr.description.value. Ahora ya podemos ver lo que está aquí. Por lo tanto, object. A su vez también podemos hacer validaciones en caso los valores existen o no. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto de esta manera? Porque aquí en name, fíjate que acá dice name título y name acá dice description. Entonces si yo voy a lo que vendría a ser formulario, actualizo, escribo por ejemplo prueba 1, escribo description 1, verás que aparecerá esto. Aparece un objeto con
description 1 y título 1, y es el mismo valor que yo he puesto. Obviamente que está al revés, pero eso es lo mínimo. Lo importante es que los valores se vean. Ahora lo que hay que... Esto nos va a permitir también editar, pero antes de ello vamos a renderizarlo. Acá vamos a poner listado. Para listar los datos vamos a crear una función llamada render item. Y aquí para hacer esto es necesario poner un clon. ¿Cómo hacemos un clon aquí? Pues es con clone node. De esta manera ponemos un clon. El archivo listitem.clone node. La función node nos permite decir si es verdadero o falso. En este caso va a decir que sí, queremos hacer un clon de esto. Y después lo llamaremos de esta forma. Clone.querySelector. De esta manera. ¿Por qué estoy haciéndolo de esta manera? Porque en querySelector está lo que vendría a ser nuestros valores. Si nos fijamos en el template, dice data index y title y description. En este caso, data index tiene lo siguiente: data index title, que vendría a ser esto, que sea index el otro. Index. Y el otro que sea description. De esta forma ya tendremos los valores. Value, que va a ser lo que nos den aquí. En este caso sería pues básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque asignamos asignado a nuestra base de datos. En este caso description. Y aquí vamos a asignar también uno que se llame index. Value index. Aquí punto value igual a título. Aquí le ponemos index más 1 porque si no va a iniciar en 0. Y ahora también falta para los botones. En los botones lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo. Y aquí en vez de ponerle de esa forma tenemos edit y delete. Por lo tanto vamos a poner edit.dataset.id y de esta forma ponemos lo que es nuestro ID. Nuestro ID lo vamos a salir de aquí. Ya me entenderás el por qué estoy haciendo esto más adelante. Y ahora vamos a llenarlo. List content.appendChild clone. Y eso es para cada ítem que podemos enviar. Ahora vamos a hacer un render. No, vamos a hacer un build que va a construir nuestra función como tal. En este caso lo que va a hacer el build va a ser construir todo. Pero para ello necesitamos tener una variable fuera que sea less_task. ¿Por qué un len y no un const? Porque un const no me va a permitir manipularlo. En cambio un len sí. Por lo tanto lo dejamos así. Y entonces acá lo que voy a escribir un test.map. Y acá tenemos nuestros ítems. Va a darnos dos parámetros. Uno que es ítems y otro que es un index. Y escribimos nuestra función anterior. Render item. Sí, sigue grabando y está asustado. Render item y vamos a enviarlo de esta forma. Vamos a hacer un res de todos nuestros valores y index enviarlo también. Por lo tanto ya estaría listo, pero antes de hacer esto vamos a hacer un listContent.innerHTML que va a ser un string vacío. ¿Por qué? Porque primero tenemos que limpiar nuestro listado para después listar unos datos. Si no, de lo contrario se estaría llenando nuevamente y no tendría ningún sentido. Y ahora aquí le voy a poner un nombre en mayúsculas y aquí haremos el other club, pues, ¿no? Que es nuestra petición por el API. Entonces haremos un get task, que es básicamente de los valores por el task, y aquí usaremos el async para poder usar el método wait. Const response await fetch. Me olvidé poner un nuevo valor más que va a ser aquí una constante URL, porque el URL en sí nunca va a cambiar
pero si cambiara, en caso hipotético que cambiara, simplemente alteraríamos esta línea de acá. Y esta es nuestra URL, por lo tanto vamos a ponerlo acá, URL. Y ahora aquí lo que hay que hacer es escribir data.await response.json y vamos a asignarlo, pues no task es igual a data. Y después de data, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a construirlo. Ahora si nosotros, a ver, todavía tenemos que iniciar esta función, por lo tanto lo pondré al último de todo, lo voy a inicializar de esta forma. Y ya estaría, está inicializando los datos. Pero ¿qué pasó? Aquí no se nota nada. Vamos a ver por qué pasó esto. Data index. Vamos a inspeccionar. En todos dice igual. Pero la idea casi funcionó. Ah, verdad. Esto de acá es un text content. ¿Por qué un text content? Porque estamos alterando el contenido de la etiqueta. No en sí, no es un input. Me estoy confundiendo. Bueno, si damos otra vuelta F5, ya estaría. Errores que pasan. Y pues ya estaríamos nuestro listado listo. Ahora falta lo que vendría a ser esto de aquí, que le dije que era un let object, que es básicamente de los datos. Por lo tanto, lo que haremos será lo siguiente. Ahora vamos con el método post. Ah, sí, antes de continuar con el método post, quería mostrarles una cosa. ¿Recuerda que el dataset y el ID? Pues ahora muestra aquí. El ID lo muestra aquí en un formato llamado data ID. Un atributo llamado data ID. El igual que aquí. Y esto es para uno indiferente, pues, ¿no? Es diferente cada uno. Y aquí, por ejemplo, acá termina con 5B y acá termina con 41. Son diferentes listados. No digo, diferentes objetos, por así decirlo, diferentes objetos. Ahora lo que hay que hacer es enviar los datos, así que vamos a darle. Post task async ahora aquí lo que hay que hacer es un response igual a await igual a fetch igual a URL y aquí vamos a hacer otra cosa. Aquí vamos a escribir method post, que en el body lo que vamos a hacer es un json.identify de un object. Aquí el object lo vamos a pasar por parámetro y ya estaría, pues, ¿no? Como tal. Entonces de aquí lo que hay que hacer es el await de espera. Por lo tanto, escribir un if response.status. Si todo va bien, pues un log de insertado correctamente. Y si en caso no, pues falló algo. Y eso sería pues básicamente todo. Ahora lo de aquí vamos a inicializarlo con una verificación sencilla, que es un object. De hecho podemos crear una función aparte que es out. No es la seguridad máxima, simplemente es para identificar que funciona o no. Entonces aquí ponemos un object, object.title. Si no existe object.title, pues hago un log de título es importante. Es importante, y si en caso no existe lo que es lo otro del description, hago un log. Esto de acá es básicamente lo mismo, así que pues
Esto descripción es importante. Así, aquí lo que va a hacer es retornarme un true. Si en caso me retorna aquí un false, no va a funcionar. Igual aquí, retornas un false. Y ya estaría esto de acá. Ahora, el out vendría a ser para identificar si los datos, los campos fueron llenados. Entonces acá pongo if out, el object, y allá. Entonces aquí, si es true, se ejecutará la función. Si es false, pues no. Pues aquí voy a poner await. La verdad, esto no es asíncrono, así que voy a poner async. Await. Y al final pondré lo que es un fmr. Acá mismo diría yo. Un fmr.reset. Reset. Y aquí una way de postas. Entonces aquí enviar el objeto y ya estaría. Entonces después de enviar el objeto, ¿qué hay que hacer? Pues await get task para poder volver a renderizar todo. Entonces vamos al F5 y ahora vamos a escribir otro que es dormir. Levantarme a las 7, por ejemplo. Save y ya estaría. Y se registró correctamente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero enviar algo? Título es importante. Ahora, lleno el título. Título 1. Ahora, quiero enviarlo. Descripción es importante. Descripción 1. Ahí recién funciona. Como ustedes pueden ver, la validación funciona. Ahora, tengo muchos datos, quiero eliminar algunos cuantos. Eso lo haremos con denegación de eventos. Pero antes lo que voy a hacer va a ser aquí... de hecho nada, de hecho es lo mismo. Voy a hacer un cos de delete. Hacer un método asíncrono. Y esto de acá lo que va a pedirme es un ID. Cons response. Await. Fetch URL. Ahora en el URL necesito enviarle un parámetro, por lo tanto tengo que usar los PyStick de JavaScript que se hacen escribiendo al 96. Pongo un slash y pongo aquí mediante dólar y doble llave id, que cambio el método por el delete. Y eso sería todo básicamente. Y voy a copiar básicamente de esto de acá. Aquí en vez de registrar voy a poner eliminado correctamente. Ya estoy eliminado. Ahora también voy a hacer el otro que es el put para hacerlo de una buena vez, ¿no? Entonces asíncrono va a pedirme dos cosas, una ID. De hecho, puede ser directamente el object, ¿no? El objeto y que tenga todos los datos ahí. O lo puede enviar por separado. Puede ser por separado también, ¿no? Separado y aquí el objeto. Vamos a hacerlo así, ¿eh? Response await fetch URL. Recuerden que esto tiene que ser usado con PyStick de JavaScript porque vamos a enviar parámetro id, aquí method put, y en body voy a hacer un json.stringify object. Y pues básicamente voy a copiarme la función de acá, el if, y estaría y actualizado correctamente. Y ya estaría, tenemos el método put, el delete, el post y el get. No voy a hacer todavía el otro get porque después te lo voy a explicar para qué lo quiero.
Más adelante te explicaré para qué. Todavía no. Down, out. Y ya tenemos todas las funciones. Ahora vamos a hacer la navegación de eventos. Por lo tanto usaremos el listContent. Acá mismo punto listener y pues handle click. Este handle click no existe, por lo tanto lo voy a crear. Voy a crearlo después del handle submit. Y aquí haré lo mismo que hice con el submit. A ver, no tengo nada ahí. Tengo que escribir aquí algo. Event. Ahora sí. Escribimos nuevamente event. Y ahora sí. ¿Para qué escribo event? Porque necesito hacer stop propagation, que es básicamente para evitar que la función siga afectando al resto de componentes. Entonces aquí hago un event.target.classlist contains y aquí escribo delete. Y ahora aquí lo que voy a hacer es que me va a extraer el ID. Si yo hago un log.event.target.dataset, aquí está la función. Estoy haciendo aquí el método de delete. Le actualizo a darme el resultado, que es este string. ID, vamos a mostrarme el ID de cada uno individualmente. Entonces ahora aquí lo que hay que hacer es ponerle punto .id. ¿Por qué le pongo punto .id? Porque es un objeto. Si le doy esto, ya estaría. Ahora vamos a enviarlo, pero antes de hacer eso, lo que necesito hacer es lo siguiente. Si bien es cierto, estoy obteniendo el ID, pero uno no va a eliminar directamente un archivo de esa forma. Por lo tanto, usaré el método JavaScript confirm. Si tienes más experiencia, pues puedes usar lo que vendría a ser el SweetAlert, que es una librería muy buena. SweetAlert 2, creo que así se llamaba. No carga. Aquí está, SweetAlert 2. Es una librería muy bonita que te da muy buenos acabados, muy buen listado. Es muy buena la verdad. En este caso no carga, no sé por qué, mi internet, discúlpenme. Pero son muy buenas, la verdad, son alertas muy buenas, muy chulas. Bueno, yo en este caso, como no tengo, no voy a ponerlo tampoco. Voy a hacerlo de esta forma. Configure aquí la string, voy a poner deseas eliminarlo. Y si en caso dice que sí, pues lo que hará será lo siguiente. Aquí como ya tenemos el dataset, haremos el delete. Deletas y estoy enviando un ID. Y ahora ya debería estar. Recuerden que en el delete no está haciendo lo que es la petición get, por lo tanto tenemos que volverlo a llamar. Pero cada petición demora su propio tiempo, así que hay que tener en cuenta eso. Ahora actualizo y quiero eliminar el título 1, estoy seguro que desea eliminar y ya estaría eliminado correctamente. Ahora vamos a hacer la función de actualizar. En este caso sería muy similar, pero muy similar a lo que es eliminar. En vez de eso le ponemos edit. Antes de continuar es necesario llenar el formulario. ¿Es correcto? Te da clic acá, debe llenar el formulario. Por lo tanto, lo que hay que hacer es rellenar formulario y también cambiar, pues no el estado, si es actualizar o si es agregar. Pues voy a escribir acá is editing, que va a ser false. Y apare también un object cited
que va a ser un objeto vacío. ¿Y esto por qué lo hago? Esto lo hago porque es necesario. Ahora aquí también pondré uno que sea search. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una de ellas puedes recorrer el array de aquí con el mismo JavaScript y filtrarlo. Otra sería usando el API. Pero lo veo mucho más práctico hacerlo por el mismo JavaScript, ya que si lo haces por API va a demorar más tiempo. Y además esa es la tarea que iba a dejarte, que la hagas por API. Search, pues escribiré directamente, ¿no? Search task. Básicamente lo va a buscar por task. En este caso lo va a hacer mediante un ID. El ID puede ser cualquiera, un número, un string. En este caso sigue siendo un string. Así que ahora lo que voy a poner aquí será un return task.find. Tiene que retornarme el valor que sea exactamente igual a la ID. Entonces ahora yo puedo hacer lo siguiente. Como ya sabes, con el event.target dataset ID obtenemos el ID. Y como cada botón tiene el ID, no hay necesidad de usar otro tipo de métodos. Entonces target.dataset.id. Entonces si esto yo lo guardo como find, o found, o sea, encontrada, y después doy found, siendo que ya se encontrada y mostrármela por consola, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Va a mostrar todos los datos. Dice descripción, cada 30 minutos, ID es el siguiente, el título es beber agua, que es básicamente los datos que están aquí. Igualito con el de acá. Le clic acá, dice cada 30 minutos. Qué raro. Ah, sí, solamente está diciendo si es igual. Quiero que sea totalmente igual. De esa forma creo que ya estaría. Vamos a esperar que cargue. Levantarse a las 7, cada 30 minutos. PDO, sí, ya estaría ya. Me faltó poner más iguales. Son 3 iguales para poder comparar. Creo que puse uno nomás. Bueno, en este caso ya estaría. Tenemos nuestros estados en este objeto. Ahora lo que debemos hacer es enviarlo para poder llenar el formulario. En este caso crearemos una función nueva que se llama llenar formulario. Se va a llamar fill form, que es básicamente llenar formulario. En este caso lo que hay que hacer es sencillo, simplemente fmr, título, selecciona el formulario. Aquí sí value porque es un input. Entonces aquí object punto título. Entonces aquí lo que voy a hacer es escribir description. Y ya estaría. En este caso podemos aprobarlo. Está aquí. Con el home. Nosotros actualizamos la web. Efectivamente se llena. Pero lo que yo quiero hacer es puntualmente también seleccionarlo. Entonces nuestro valor de phone, bueno, va a necesitar esto. Y lo que va a hacer es asignarlo, pues, ¿no? Directamente. Object id es igual a phone. Entonces ahora object phone, esto de aquí lo voy a eliminar y le voy a poner el valor de object date. Ya explicaré el por qué hago esto más adelante. Y deberíamos tener el mismo resultado una vez que actualice la web. Editar, editar. Y ya está. Esto lo voy a hacer, ¿por qué? Porque necesito extraer el ID. Si yo no tengo el ID, ¿cómo voy a hacer los demás? ¿Cómo voy a saber cómo voy a poder hacer la petición?
Si no tengo la ID, ¿cómo lo hago? Ahora lo siguiente es hacer que el formulario lo identifique. Y eso está aquí. Ya tenemos el launch, ya tenemos el formulario que hace la wait, y ahora faltaría hacer eso. En este caso lo que voy a hacer es aquí verificarlo. Si tenemos aquí actualmente uno que es EasyDit. Entonces ese formulario es el que se va a encargar de saber si está actualizando o no. Entonces EasyDit lo cambiamos acá a True, aquí en la parte de HandleClip, y precisamente donde dice Edit. Tenemos a HandleClip. Entonces ahora lo que debemos hacer es considerarlo. Si en caso no es, pues vamos a poner el await post task ahí directamente. Y si en caso sí lo fuera, entonces escribimos await post task object. Primero pide la id, por lo tanto object.id. No, este es object.update id. Y lo siguiente es nuestro object normal. De esta forma ya estaría el actualizar. Y ahora sí, una vez que termine, isEditing volvería a ser false. Y el object.id debería ser un objeto vacío. Y de esa forma ya terminaría. Ahora lo que hay que hacer es, pues, probarlo. Dormir a las 6, por ejemplo. 6. Actualizado correctamente. Y acá también dice a las 6. Por lo tanto está funcionando. Ahora, algo que faltó agregar es el red. Que recuerdan los que les dije que quería hacerlo más rápido o lento. Vamos a poner 3G rápido ya para hacer la animación como tal. Si yo le doy editar, el usuario no va a saber si estoy editando o no. Darle 45 minutos. Save. El usuario no sabe si está editando o no. Y esto de acá se demora más todavía. Por lo tanto, lo que haré será una función de changeClass. Aquí yo no sé si sea animación. Y le pondré changeClass. Va a estar haciendo cambios en una clase. ¿Y cuáles son? Nuestro span loader y nuestro span save. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo siguiente: span.loader classlist.toggle, y la clase se llama visibility hidden, creo que se llama así. Sí, este de acá es. Para no equivocarnos en la escritura, simplemente lo copiamos y lo pegamos aquí. Y el otro lado también, speedsafe.classlist.toggle, y pues básicamente lo mismo. Ahora, esta función lo vamos a usar en nuestro formulario, que vendría a ser HandSubmit, en el lado de aquí. Antes que todo va a iniciar esto. Ya cuando termina todo, pues va a ser la función de cerrar todo. Y de esta forma ya estaría. ¿Por qué no antes o después? Porque yo lo considero que es mucho mejor dejarlo así. El await va a especificar que esta petición requiere tiempo, esta otra petición requiere tiempo y esta petición también requiere tiempo. Por lo tanto, no va a cerrarse inmediatamente, va a cerrarse después de pasar estas tres peticiones. Digo, estas dos peticiones, porque el editing verifica si va a ser editar o va a ser actualizar. Digo, si va a actualizar o va a agregar. Por lo tanto, simplemente va a ser dos peticiones. Pero aún así, el await va a hacer que espere. Entonces, vamos a probar. Voy a guardar esto, la F5. Y ahora, como pueden ver, voy a hacer agregar un archivo. Beber agua, estudiar, dormir, voy a poner practicar. Practicar JavaScript. En Save verás que está cargando y después aparece lo que es practicar JavaScript. Ahora voy a poner JavaScript Vanilla. Save. Y como puedes ver, nuevamente ya estaría.
El documento lo voy a subir al GitHub. Si te interesó el video y tienes más ideas de cómo hacerlo. Sí, la tarea que te voy a dejar con el get es que yo ya no voy. Yo quiero que no uses el find, o sea, el search tags. No lo uses y que directamente lo hagas, pero ahora con el get. ¿Recuerdas anteriormente que te dije que teníamos una función que nos permitía extraer un único objeto? Ya tenemos la URL hecha, por lo tanto puedes hacerlo de esta manera. Obviamente que va a consumir más tiempo, pero para ello está el await, para que puedas hacer la transacción donde tú quieras. Si tienes algunas recomendaciones al hacer, si quieres que lo haga todo este proyecto en framework como Vue, házmelo saber en los comentarios, ¿está bien? Soy nuevo en esto. Bueno, eso sería todo. Nos vemos, te cuidas, adiós. Algo que me olvidé asignar es que en response status debe ser igual a, a 200. Lo más probable es que alguno que otro se habrá dado cuenta, pues me olvidó de poner 200, ya que siempre el estado siempre da 200, caso es correcto. Entonces eso sería pues básicamente todo lo que debemos hacer para, para verificar que realmente ha sido correcto nuestra petición. Pues eso sería básicamente lo único que faltaría. Y eso sería pues básicamente todo. Gracias por ver.